Buenos días hermanos, espero que se encuentren bien. Es un placer saludarles por este medio. La verdad que me gustaría poderles ver cara a cara, poder abrazarlos, poder estar juntos en comunión para poder adorar a nuestro Dios. Pero mientras tanto, bueno, es el medio que Dios ha dispuesto para poder seguir en contacto y seguir edificándonos en la palabra. En esta mañana vamos a poder estudiar un poco sobre el Evangelio de Juan en el capítulo 21 y vamos a enfocarnos en la charla que tuvo en ese momento el Señor con Pedro. Pero antes de esto vamos a dejar todo en las manos de Dios y vamos a tener un tiempo de oración. Amado Padre, Señor, cuántas gracias le doy en esta mañana por la oportunidad que me da de estar aquí y pedirle que su Espíritu esté obrando a través de mí, a través de mi boca, Señor, que pueda poner las palabras necesarias para poder llegar al corazón de cada uno de los que oye, Señor. Le pido por esto en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con un poco entrando en contexto, qué era lo que había pasado. El Señor ya había resucitado, ya en este caso, bueno, vamos a ver que ya era la tercera vez que estaba con ellos y vamos a entrar un poco en el contexto. El Señor resucitó al tercer día, como él ya lo había dicho, y se presentó primero a algunas mujeres, se apareció, le dieron aviso a Pedro y a Juan, ellos fueron ahí corriendo a la tumba y vieron la tumba vacía. Después, a la noche, ellos regresaron, estaban ahí en el aposento alto, todos reunidos, con la excepción de que Tomás no estaba ahí. Él estuvo ahí, él se presentó en medio de donde ellos estaban y compartió un poco con ellos. La semana siguiente, esta vez volvió a pasar lo mismo, todos se encontraban reunidos, esta vez estaba Tomás ahí y pasó algo curioso, ¿no? Que el Señor mismo le dice a Tomás, en base a las declaraciones que había hecho, de que él pusiera sus manos, su dedo en las heridas de sus manos y en las heridas de sus pies, y obviamente que pusiera su mano en su costado, para que realmente él pudiera creer y que no sea un incrédulo, ¿no? Y bueno, fue así como Tomás creyó, y ya después de eso, bueno, pasó el tiempo, ellos habían regresado a Galilea como el Señor les había indicado que tendrían que hacer, que se iba a encontrar con ellos en Galilea, y ellos estaban haciendo ahí. Y entonces ese es el contexto, ¿no? Ellos ya se encontraban en Galilea y vamos a leer un poco, para entrar un poco más a detalle, qué fue lo que pasó. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Y es esto, ¿no? El hecho de que podemos ver cuál es el contexto en el que se va a dar esta charla, ¿no? Ya les había comentado, ellos ya estaban ahí en Galilea, y estaban esperando eso, ¿no? Que el Señor se manifestara a ellos. Y mientras esperaban, ¿qué fue lo que pasó? Ellos, no sé, estaban aburridos, estaban sin nada que hacer, obviamente. Y a Pedro se le ocurre eso, ¿no? Bueno, vamos a pescar, ¿no? Sabemos pescar, ahí está la barca, entraron al mar, los otros 6 discípulos le siguieron y estaban ahí. Dicen que prácticamente ellos no pescaron toda la noche. Y se da un encuentro como la vez que el Señor llamó a Pedro. Si recuerdan, en esa ocasión igual también Pedro, y bueno, imagino que también su hermano Andrés, Juan y Andrés, Jacobo también, el hermano de Juan,
estaban ahí, no habían pescado nada, y Pedro le había dicho al Señor las siguientes palabras: Señor, no hemos pescado nada, más en tu palabra echaremos la red. Y entonces, bueno, igual fue una pesca milagrosa. Ellos sacaron una gran cantidad de peces, de tal modo que el barco se hundía. Y es eso el por qué Juan reconoce aquí que era el Señor. ¿Por qué? Porque era una experiencia que ellos ya habían vivido. El Señor en ese momento le había dicho a Pedro que él iba a ser pescador de hombres y le pidió que le siguiera. Así que son detalles bastante importantes, porque lo vamos a ver que precisamente fueron esas cosas las que el Señor utilizó para recordar a Pedro qué era lo que quería de él. Y ese es lo que vamos a ver eso, ¿no? ¿Por qué el Señor resucitó? ¿Por qué tuvo este encuentro? Y sobre todo el hecho de entender algunas lecciones que se dieron en ese momento, ¿no? Las últimas lecciones en esta charla que el Señor iba a tener con Pedro. Vamos ahí a la palabra de Dios. Dice así a partir del versículo 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y aquí vamos a ver algo muy interesante, ¿no? No sé cuál hubiese sido la actitud de Pedro, ¿no? Pero yo estando, estudiando más a fondo qué es lo que iba a compartir en este momento, leyendo los evangelios, algo que noto es: no sé qué tan dispuesto estaba Pedro para acercarse al Señor. Recordemos, leyendo, veía varias cosas acá, las anoté acá y las tengo, que dice, el Señor, todo lo que había pasado antes de que le entregara Judas al Señor, y todo lo que aconteció esa noche de la traición y cómo fue crucificado. El hecho de Pedro, ¿qué es lo que había pasado con Pedro? ¿Qué es lo que nos va a interesar en este momento? Que es, en primer lugar, Pedro se había negado a que el Señor le lavara los pies. En segundo lugar, Pedro había contradicho a Jesús en cuanto a que no le iba a negar. El Señor había sido muy específico, que Satanás le había pedido para zarandearlos como trigo, y él había orado para que su fe no faltara. Sin embargo, Pedro había dicho que esto en ninguna manera no iba a acontecer, que él estaba dispuesto incluso a ir a la muerte con él. Después están ahí, se van al huerto de Getsemaní, y ¿qué es lo que pasa? Se queda dormido. El Señor le había dicho que estuvieran con él, que estuvieran velando, que estuvieran orando. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor 3 veces los tuvo que despertar. Más bien en 3 ocasiones tuvo que ir con ellos, y en la primera los despertó, en la segunda los dejó dormir, y a la última los volvió a despertar, ¿no? Pero el hecho pasa acá de que él se había quedado dormido en un momento que el Señor necesitaba que él estuviera velando y orando por él, junto con él. Después de eso, ya se acercó Judas con todo eso, saca la espada, le corta la oreja a Malco, están ahí, sigue Pedro metiendo la pata, empieza ahí, huyen. Después junto con un discípulo que creo que es Juan, se acercan ahí a donde estaban enjuiciando al Señor, y le empieza a seguir de lejos, y empieza la negación, ¿no? Empieza a negar ahí afuera. Después contra algunas mujeres, y después ya al final de cuentas, lo niega delante de todos, incluso maldice, dice malas palabras, jurando de que realmente no conocía al Señor. Y ahí es algo que quiero ver, es ese momento en detalle. En Lucas 22:61 dice de la siguiente manera: dice así: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Que yo creo que fue una de las experiencias más impactantes de Pedro. El hecho de que
Él acababa de negar por tercera vez, así como el Señor le había dicho, y de pronto el Señor lo voltea a ver y él lo ve. Y simplemente se queda impactado de que realmente había sido capaz de negar al Señor. Y eso obviamente le causó amargura, ¿no? Dice, lloró amargamente. ¿Por qué? Porque lo que le había dicho el Señor era verdad, se estaba cumpliendo en ese momento y él no le había creído. Y el hecho de que el Señor en la cena había dicho que alguien le iba a traicionar. O sea que había bastante cosas acumuladas en el corazón de Pedro. No sé si realmente él quería estar frente a frente al Señor, pero entonces aquí es lo que vemos, ¿no? Como el Señor ahí en su amor, en su misericordia, en el hecho también de querer restaurar a Pedro, va a tener esa charla con él. Y entonces vemos acá, ¿no? El Señor le va a preguntar varias veces a Pedro si lo amaba, pero no me... a veces siento que la traducción de la Reina Valera 60 no es la mejor en cuanto a poder expresar esto, así que vamos a leerlo en la versión de las Américas para poder estar entrando un poco en esa intensidad de la charla, ¿no? La versión de las Américas dice así, a partir del capítulo 21, versículo 15, dice así: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Y aquí creo que podemos ver un contraste con lo que se veíamos en la Reina Valera 60, ¿no? En la Reina Valera 60 siempre se utiliza la expresión me amas. Sin embargo, acá en esta versión, en la Biblia de las Américas, dice, el Señor le pregunta: ¿me amas? A lo que Pedro siempre le responde: sí, Señor, sabes que te quiero. Y eso tiene que ver más que nada por el uso de las palabras que están haciendo ellos en este momento. El Señor siempre se dirigió a Pedro y le preguntó que si lo amaba de una forma como Dios lo ama. En este caso, bueno, creo que algunos de nosotros hemos escuchado en cuanto al amor ágape, y que es el amor que viene de Dios, que procede de Dios. Y el Señor le estaba realmente preguntando esto: si él le amaba como Dios lo ama. Obviamente Pedro estaba entendiendo esta parte y le dice: Señor, yo no te puedo amar de esa forma. Señor, yo te quiero como puede amar un hombre, que en este caso es un amor fileo, que es un amor fraternal, que es un amor que se puede tener entre hermanos, entre amigos, entre pareja, que es la forma que el hombre puede amar en su máxima expresión y no puede ir más allá de ese amor. Y entonces es normal que Pedro conteste de esta forma, ¿no? Dice, y es ese contraste de intensidad, ¿no? El Señor le está diciendo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? El Señor le dice, esperando esa respuesta, el Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y hay una diferencia en ese punto, ¿no? El Señor entiende, le vuelve a decir otra vez, en la segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. El Señor por última vez viene y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y ahí el por qué se entristece Pedro, ¿no? El hecho de que ve cómo el Señor baja y se pone a su mismo nivel, ¿no? El hecho de que, bueno, está bien, ¿no? No entiendo que no me puedas querer más de lo que puedes ofrecer, porque está bien, ese es tu límite. Y el Señor le vuelve a decir: bueno, sí, apacienta mis corderos, ¿no? Algunos de estos también llegan a relacionar este hecho también con el hecho de las tres negaciones, ¿no? El hecho de que Pedro, obviamente, yo creo que sí tenía en su corazón esa amargura todavía ahí, y el Señor necesitaba sacar eso. El Señor necesitaba que realmente Pedro pudiera expresar ese amor que sentía por él, que realmente él pudiera olvidar eso, que realmente él pudiera entender que Cristo ya había perdonado eso, que ya lo había dejado en la cruz, que él ya había muerto por eso, y que era necesario que Pedro recordara el amor que él le tenía.
Y esto quiero que también nosotros nos podamos hacer una pregunta. ¿Qué cosas estoy cargando en mi corazón que pienso que el Señor no puede perdonarme? A veces nosotros no queremos acercarnos a Dios porque cargamos algo que está en nuestro corazón, porque tenemos algo que no hemos querido confesar, o a lo mejor lo hemos confesado y simplemente no creemos que el Señor ya no nos perdonó, o el hecho de que a lo mejor entendemos que ya nos perdonó, pero el hecho de que nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quería hacer esto el Señor con Pedro? En el hecho de entender que ya las cosas quedaron ahí, esos errores, esos pecados quedaron en la cruz, y que no hay nada que te pueda separar de Él. El hecho de que tú puedas encontrarte con el Señor, casi como lo hizo Pedro, porque entendamos esto: el Señor es el que va y nos busca, el Señor es el que quiere tener este tiempo con nosotros, Él quiere tener este tipo de charla con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros, así como lo hizo Pedro, que nosotros le podamos expresar que lo queremos, que realmente lo amamos, que lo amamos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Y eso es algo que necesitamos hacer, que es algo que necesitamos tener, este tipo de conversación con el Señor y expresarle ese amor, ¿no? Y que realmente, bueno, también esto pueda transformar tu vida, la forma en que te relacionas con Él, y sobre todo que puedas aprender a deleitarte en el Señor, que puedas realmente ver cómo el Señor quiere que te acerques a Él, y el hecho de que tú puedas contemplar su belleza, que puedas contemplar su majestad, y que puedas contemplar y disfrutar de ese amor. Yo creo que a veces no vamos a poder, y es imposible llegar a entender a un Dios infinito, pero más allá de eso, de que nuestra lógica no puede entender eso, pero lo que sí podemos hacer es disfrutar de eso. Y es eso, ¿no? Animarte, que si realmente hay algo en tu corazón, si tú crees que hay un pecado que Dios no te ha perdonado, bueno, decirte que no, que Él ya lo pagó en la cruz, y que de hecho ese tipo de cosas, bueno, se debe más a que tú mismo no te has perdonado, y que el Señor quiere eso, ¿no? Quiere ver que realmente tú puedas disfrutar de ese perdón que Él ya te ha dado en la cruz. Pero ese es el primer punto, ¿no? Entonces, la primera lección que vamos a ver en esta charla es esa, ¿no? Que el Señor le está diciendo a Pedro que Él lo tiene que amar con todo su corazón, con todo su ser, con toda su alma, con todas sus fuerzas, ¿no? Esa es la primera lección que veo de este pasaje. Vamos a seguir con el texto. Versículo 18 y 19 dice así: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Y aquí es importante, ¿no? El hecho de que muchos de nosotros a veces queremos hacer planes, ¿no? Muchos de nosotros estamos haciendo con nuestras actividades, queremos hacer nuestra vida, a lo mejor tener una carrera, un trabajo, formar una familia y demás, pero este tipo de cosas, bueno, a mí ya me recuerda a lo que Él había dicho en Lucas 9, 21. No, perdón, Lucas 9, 23, que dice acá: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y aquí podemos ya ver claramente el ejemplo. Estas palabras simplemente ya tenían un significado literal para él. El hecho de que él estaba diciendo que iba a ser llevado a donde no quería y que iba a extender los brazos, dándole a entender de qué muerte iba a ser, es de que también Pedro iba a ser crucificado al morir, que Dios le estaba diciendo cómo iba a ser su muerte, y le estaba diciendo eso, ¿no? Que le siguiera. Aquí lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es de que él tenía que estar dispuesto a pagar el precio por seguir al Señor. Y eso obviamente, como lo vimos, requiere que nosotros nos neguemos a nosotros, que realmente nosotros llevemos nuestra cruz cada día y que le podamos seguir. Entonces el hecho de que nosotros tenemos que estar dispuestos a realmente pagar ese precio, a realmente a tener que sufrir si es necesario por el hecho de seguir al Señor. Y acá es importante eso. ¿Por qué? Porque en el contexto de lo que vimos, él ya estaba
pescando otra vez. Y como lo vimos, ya lo repasamos, el Señor quería que Pedro fuese un pescador de hombres. En este caso, nosotros muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana podemos llegar a ser tentados a eso, ¿no? El Señor nos está diciendo que quiere utilizarnos, que quiere que nosotros le sirvamos, y nosotros simplemente en ese punto llega un punto donde nos queremos volver atrás. Pero entonces es este recordatorio que el Señor les va a decir: sígueme. Y entonces es eso, ¿no? Pedro entendió acá que realmente lo que estaba haciendo en ese momento a lo mejor no era lo correcto. El hecho de que si en la mente de Pedro pasó el volver atrás, que esto no era una opción para él, sino que simplemente él tenía que seguirlo, que él tenía que estar dispuesto a servirle, incluso llegar a la muerte misma, la muerte que él tuvo. Y fue así su vida, ¿no? Después esto vamos a ver que realmente se cumplió en la vida de Pedro, ¿no? Él recibió el Espíritu Santo, y lo vemos ahí en el día de Pentecostés, predicando a multitudes, y vemos cómo miles llegaron a la iglesia. Realmente el Señor estaba cumpliendo su propósito en él, pero fue porque realmente Pedro estuvo dispuesto a pagar el precio y a seguirlo. Y aquí quiero que también tú te puedas hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué cosas estoy aferrándome? ¿O qué cosas me impiden seguir al Señor? ¿Qué cosas tengo que negarme? ¿Qué cosas tengo que renunciar? Y te digo, aquí puede ser una familia, puede ser una carrera, puede ser un trabajo, puede ser algún aspecto material, no sé qué es lo que sea, pero el Señor te está diciendo que lo puedas entregar y que tú puedas estar dispuesto a hacer su voluntad. Y esa es la segunda lección que vamos en esta mañana, el hecho de que nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. Y hasta aquí podríamos terminar, pero no, que vamos a ver un poquito más, unos versículos más que dice acá, el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y es algo muy importante, ¿no? El hecho que también en este caminar con el Señor, el hecho de seguirlo, no somos los únicos que vamos a seguirle, sino que también va a haber otras personas. Y aquí algo que nosotros podemos sentirnos a veces tentados a ver es mirar a los costados. El hecho de que ver, y en ese caso Pedro estaba viendo con Juan esta situación, ¿no? El hecho de que Juan venía detrás, Juan venía de cerca, los estaba siguiendo, y lo anota por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que volteemos a ver a los demás. El Señor quiere que realmente nosotros tengamos puestos nuestros ojos en Él, nuestra mirada fija en Él, que podamos escuchar su voz y que Él nos pueda seguir guiando. Que lo que pase con los demás no es algo que realmente nos llegue a interesar del todo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que estar comparándome con los demás. Yo no tengo que compararme si una persona le está sirviendo más que yo o si la está sirviendo menos. Yo no tengo que compararme también el hecho de que no soy tan pecador como otros, porque en esa no es la estatura de Dios. El Señor está obrando con nosotros de una forma distinta, tiene planes completamente distintos para cada uno de sus hijos, y nosotros no tenemos por qué estar volteando a ver al otro. Si va a hacer esto, bueno, si quieres compararte con alguien, bueno, compárate con el que tienes al frente, compárate a quién estás siguiendo, ¿no? Que es el ejemplo más digno que podemos imitar, y es el ejemplo que ella nos dio, el hecho de que Él te estaba pidiendo que te sigue, que Él ya te había mostrado que Él estuvo dispuesto a cargar su cruz, y simplemente tú tienes que seguir ese ejemplo. Si quieres compararte con alguien, compárate con aquel que ya concluyó con esto, con aquel que ya hizo esto. Y es la única persona con la que nosotros podríamos ser semejante comparación, es únicamente con el Señor Jesucristo. Y esas son las lecciones que nosotros podemos ver acá. Y bueno, gracias a Dios, ¿no? El hecho de que sinceramente el Evangelio pudo haber prácticamente concluido en el capítulo 20, porque dice, bueno, que había estas cosas en escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí pudo haber prácticamente terminado el Evangelio y no pasaba nada. Y bueno, incluso si entrábamos un poquito más en detalles, bueno, el capítulo 21 hasta el versículo 14 se encontró por una tercera vez, estuvo ahí, pero el Espíritu Santo a través de la mano de Juan
decidí incluir esto, ¿no? Para que nosotros también podamos entender eso, ¿no? Que Dios realmente quiere que, así como con Pedro, quiere restaurar nuestra relación con Él. ¿Por qué? Pues para eso fue que Cristo resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos amar, para que nosotros le podamos servir a Él y que realmente podamos seguirle. Y qué es el propósito por el cual Él vino a morirnos, para rescatarnos de nuestros pecados, para que nosotros le podamos amar y para que nosotros le podamos servir. Y aquí es importante, ¿no? El hecho de que nosotros, recordando todas estas cosas, podamos entender eso, ¿no? Hasta qué punto estoy siguiendo al Señor. Y sobre todo es el hecho de si hay algo en mi corazón que me dice que no le puedo seguir, el hecho de que puedas renunciar a esa mentira, que no te dejes seguir engañando por el enemigo, de que no le puedes servir. ¿Por qué? Porque tus pecados Cristo ya los pagó en la cruz. Y el hecho de que Dios quiere tener una relación contigo, Dios quiere que le conozcas, Dios quiere que le puedas expresar su amor, y sobre todo que también Dios quiere que tú le puedas servir día a día. Vamos a terminar en oración y espero que esto haya sido de bendición a tu vida. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, cuántas gracias le damos en esta mañana, Señor, porque nos permite estudiar esta charla, Señor, que tuvo con su apóstol Pedro, Señor, con las cosas que tenía, Señor, el hecho de que tal vez se sentía inmerecedor de su amor, pero vemos que usted estuvo dispuesto a buscarlo, a rescatarlo, Señor, y que realmente le mostró ese perdón, que no había nada que lo pudiera separar de él. Y gracias por recordarle, Señor, de que él lo amaba, Señor, y que le pudo decir eso, Señor. Y gracias porque también a través de esto, Señor, nos enseña, Señor, que también nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, Señor, porque el precio que usted pagó, Señor, no se puede comparar con nada, Señor. La sangre que derramó su Hijo Jesús en la cruz no se compara con ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer. Y pedirle por esto, Señor, que podamos rendir nuestro corazón, que podamos rendir nuestra vida a usted, Señor, y que le podamos amar y servir el resto de nuestras vidas. Le pido por esto en Cristo Jesús. Amén.